Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase 8. Bueno, hoy vamos a hablar sobre integración sensorial, pero en relación con actividades de la vida diaria. Así que bueno, ahora Mane les va a contar mejor. Hola, Mane. Hola, ¿qué tal? Bueno, llegamos hasta la 8 ya, espero que hasta acá haya estado interesante. Ahora se viene lo más jugoso, que son claro, las prácticas, ¿viste? Llevarlo a la práctica. Vamos a ver en la clase de hoy actividades de la vida diaria. Nos vamos a centrar en tres: alimentación, vestido, higiene, que son las principales actividades de lo que es eh, la autonomía, ¿sí? Eh, Vamos a ver algunas estrategias para poder enseñarlas y para poder llevarlas a cabo lo más amistosamente posible, desde, por supuesto, todo lo que ya venimos viendo de la integración sensorial, ¿sí? Bueno, esto no es para que se asusten, es simplemente para que vean dentro de lo que es los aspectos de una actividad, así hablemos de alimentación, vestido, higiene, que nos pueden parecer súper cotidianas y súper fáciles, todo lo que hay que tener en cuenta en relación, no solo con la actividad en sí misma, sino, y esta tabla está cortada, o sea que imagínense que es mucho más larga. Eh, esta tabla está en el marco de trabajo de la terapia ocupacional, ¿sí? Es todos los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta alrededor de una actividad determinada, ¿sí? Eh, por ejemplo, bueno, los valores, las creencias, porque por ahí una actividad puede ser significativa para una familia, otra no, o tiene que tener determinadas condiciones para que esa familia represente las creencias o los valores que quieren llevar adelante y demás. Otras puede llegar a ser de determinada forma la actividad, quizá la misma actividad, ¿sí? Fíjense, hábitos, rutinas, roles, ¿sí? No es lo mismo la actividad de alimentación en el rol de cuidador, cuidadora, que en el rol de niño, niña, por ejemplo. Sí, es la misma actividad, pero al tener diferentes roles, también, por supuesto, cambian las funciones dentro de la misma actividad. Por supuesto, contextos, entornos, las demandas propias de la actividad y tanto las demandas de la actividad como las posibilidades de la persona en relación a esa demanda, ¿sí? Fíjense que están separadas. ¿Por qué? Ejemplo, si yo tengo que hablar de la preparación de una comida, supongamos, ¿sí? Por ahí es muy simple, sándwiches, ¿no? Creemos que es muy simple. Y de repente algunos de los elementos que tengo para preparar esa comida están en una alacena muy alta y estamos hablando de que la tiene que preparar una persona usuaria de silla de ruedas. Bueno, ya está, o sea, ya la actividad no la puedo llevar a cabo directamente porque no puedo acceder a los elementos, salvo que tenga alguna adaptación que me permita este, alcanzar esos elementos. Entonces, cuando decimos todo lo que tenemos que tener en cuenta en relación a una actividad, también vamos a hablar de elementos y adaptaciones en el caso de que sean necesarias, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿a qué llamamos actividades de la vida diaria? Tampoco se asusten, son muchas palabras porque es la copia del marco de trabajo. Pero eh, yo se los quiero mostrar y se los quiero mostrar tal cual, no solamente haciendo un punteo. ¿Por qué? Porque lo que quiero que se comprenda es que una sola actividad incluye un montonazo de factores, ¿sí? Y ya estamos pensando en la actividad solamente, no en todos los factores que la acompañan, ¿sí? Entonces, estas son actividades de la vida diaria, que son básicas, es decir, las que tienen que ver solamente con el autocuidado, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos, por ejemplo, vestirse, bañarse, comer, diferente de alimentación, porque comer es el acto de tragar, de masticar y tragar, ¿sí?
y alimentación de preparar toda esa secuencia. Bueno, fíjense cómo de cada una de esas actividades que nosotros la podemos tomar como algo cotidiano y algo simple, hay un montón de actividades inherentes a lo que se llama, por ejemplo, vestirse, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros, para enseñar esa actividad, debemos desglosarla, ¿sí? Y por eso es que puse este cuadrito para que vean cuántas son las actividades de la vida diaria, que son las básicas, y cuánta cantidad de aspectos incluye cada una de esas actividades en sí mismas, ¿sí? Pasamos a la siguiente. También seguimos con el marco de trabajo para que ustedes vean también, no nos vamos a detener a leer esto, pero para que ustedes vean que dentro de las actividades de la vida diaria las dividimos en las básicamente de autocuidado, que son las actividades de la vida diaria básicas, las que vimos recién, que son las que vamos a ver nosotros. Algunas, vamos a ver 3 nada más, ¿no? Alimentación, vestido, higiene. Y el resto de las actividades de la vida diaria, las que llamamos instrumentales, que complementan todo eso, pero que son iguales de importantes, ¿sí? Por ejemplo, gestión del hogar, mantener la limpieza, comunicación, ¿sí? Movilidad en la comunidad, ¿sí? Todo, son un montón de actividades que tienen que ver con la vida diaria, que requieren un grado mayor de complejidad que las solamente de autovalimiento, pero que también tenemos que tener en cuenta cuando nosotros enseñamos autonomía, por ejemplo, a una persona, ¿sí? Y bueno, por supuesto, dentro de cada una de esas actividades, como veíamos en el cuadro anterior, todos los pasos complejos que esa actividad en sí misma tiene, ¿sí? Digo complejos, ¿por qué? Porque se tornan complejos cuando son muchos pasos y son encadenados. Por ahí son pasitos simples, ¿sí? Pero al transformarse en muchos pasos con secuencia y encadenados, eso ya de por sí tiene un nivel de complejidad que tenemos que evaluar antes de poder enseñarlo, ¿sí? Pasamos, Patri. Bueno, arrancamos con, podríamos decir lo básico, pero para poder entender lo que son las actividades de la vida diaria es muy importante que se sepa que los hábitos y las rutinas son súper importantes en el desarrollo sobre todo de los chicos, de los niños. ¿Por qué? Porque necesitan seguir una rutina para sentirse seguros, ¿sí? Y a la vez para construir primero, como dice el flyer, un equilibrio emocional, ¿sí? Pero también para estructurar lo que es su día a día, y para poder incorporar mejor lo que es cada actividad. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, cepillado de dientes, ¿sí? Vamos a trabajar sobre el cepillado de dientes, ¿sí? Pero no es lo mismo que el cepillado de dientes sea hecho, ni bien me levanto, que, bueno, vamos a trabajar ahora y son las 3 de la tarde, ¿sí? Claramente no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la internalización de la actividad va a ser absolutamente distinta si esa actividad corresponde a una rutina diaria, así está totalmente suelta y descolocada, ¿sí? Entonces vamos a procurar mantener en principio una rutina y tratar de trabajar las actividades dentro del mismo momento. Si nosotros tenemos que entrenar algo puntual, por ejemplo, podemos hacerlo por fuera, pero en el momento en el que se necesita hacer esa actividad, porque es el momento clave de la actividad, es decir, me levanto, me tengo que vestir, va a ser mucho más productivo el aprendizaje. Es el aprendizaje funcional de la actividad, ¿sí? En contexto. Pasamos a otra, Patri. Bueno, puntos de importancia. Esto, como les decía recién, dentro de lo que es, lo que es funcional de la actividad, en línea general es un niño o niña, podrá identificar más fácilmente qué es lo que hizo a decir qué es lo que va a hacer, ¿sí? Entonces, cuando ya tiene la experiencia, es decir, bueno, tenés que ponerte el buzo, ¿sí? Si es la primera vez que me lo pongo, voy a necesitar, por supuesto, todo un aprendizaje, se verá si por imitación, si por modelado y demás,
Pero cuando yo me lo pongo la segunda vez, va a ser más fácil que yo diga, me puse el brazo, ¿no? Me puse el brazo primero, el brazo derecho, después me puse el brazo izquierdo, que decir, tengo que poner primero el brazo derecho. ¿Por qué? Porque ahí estamos eh, trabajando sobre la experiencia, sobre lo que ya se vivió, ¿sí? Con ese primer paso que la persona ya vivenció en el propio cuerpo y ya lo dio. Recordar eso que ya hizo es más fácil que volver a decirle cada vez los pasos a futuro, si tenés que hacer esto, esto y esto, ¿sí? Entonces, traer en el momento el recuerdo de lo que ya hice me va a ayudar a entenderlo y aprenderlo más rápidamente, ¿sí? Eh, la persona debe tener una idea clara y concreta de toda la actividad antes de practicarla. Por supuesto, vamos a tener que decirle los pasos cómo son antes de empezar. Bueno, ahora pone el primer brazo, ahora pone el segundo brazo, ahora pone la cabeza. No, primero se lo vamos a decir en secuencia completa, ¿sí? Y que las cosas que pretendamos enseñar, por supuesto, vayan de menor complejidad a cada vez mayor complejidad. Y una vez que se adquiera la actividad y que se pueda hacer bien, después recién ahí generalizarla, es decir, que la misma actividad se pueda hacer en otros ambientes y en otros espacios. En principio conocidos y después trasladarla a espacios también no conocidos, ¿sí? Bueno, antes de arrancar cualquier actividad, como cualquiera, todo lo que ya venimos hablando, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Por supuesto, estímulos aversivos en relación a los perfiles sensoriales, todo lo que ya vimos, ¿sí? Si vamos a trabajar vestido con una persona que tiene hipersensibilidad táctil, vamos a tener que tener en cuenta ese perfil para considerar qué tipo de ropa vamos a seleccionar, ¿sí? Eh, no vamos a elegir precisamente una ropa que sea de lana o de alguna tela que pueda llegar a generar picazón, ¿sí? Por ejemplo. La postura adecuada a la actividad, ¿sí? Esto también es muy importante en relación a las actividades que deben hacerse sentada. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de alimentación. Y esto es muy importante, que la persona antes de empezar a alimentarse esté bien posicionada en la mesa, esté bien sentada y demás, ¿sí? Para la actividad en sí misma es importante que esté bien posturada antes de poder comenzarla, ¿sí? Bueno, vamos a desensibilizar cuando sea necesario, es decir, por ejemplo, si tenemos que trabajar o pretendemos, bueno, que una persona pueda ampliar su repertorio alimenticio, vamos a ir presentándole ese nuevo alimento muy de a poco, ¿sí? Cada vez más cerquita, pero siempre empezando desde algo muy chiquitito, primero que tolere toda la parte visual, si es verlo en la mesa, verlo cerca del plato, después verlo adentro del plato, pero separado del resto de la comida, después verlo y así hasta poder llegar a tocarlo, olerlo, ¿sí? Tocarlo con las partes de la cara más próximas a la boca, tocarlo con los labios, tocarlo con la lengua, recién ahí masticarlo y tragarlo. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con una desensibilización para que la persona pueda cada vez más ir tolerando eso nuevo. ¿Sí? Aproximaciones sucesivas es esto de acercarle el elemento cada vez más dentro de la exposición para lograr la desensibilización, que es el proceso interno. ¿Sí? Y ayudas técnicas, adaptaciones, tenerlas en cuenta en el caso de que se necesiten antes de empezar la actividad. Decía, si una persona usuaria de silla de ruedas tiene que alcanzar algo que está alto y no alcanza, bueno, probablemente necesite la adaptación de que se le bajen antes las cosas y se les pongan arriba de la mesa, o algún alcanzador
de estos tipo pinza que se manejan, ¿no? Con la mano y uno tiene como una extensión, digamos. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta antes, si va a necesitar ese elemento, facilitárselo, ¿sí? Eh, bueno, que tenga acceso a donde el elemento está para poder agarrarlo, la persona misma. Pasamos a la siguiente. Bueno, fíjense todos los aspectos. Vamos ahora sí a hablar directamente de, vamos, alimentación, vamos vestido y vamos higiene, ¿sí? Me parece que no están en ese orden, alimentación, higiene y vestido. No importa, pero vamos a tratar estas tres actividades puntuales. Y en alimentación, fíjense todos los aspectos que están implicados. Y puse muy poquitos. Tenemos que tener en cuenta en relación a todo el contexto, que por supuesto hay muchos más, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cuestión sensorial, cómo es el ambiente, primero el perfil sensorial, ¿sí? La modulación sensorial, es decir, si estamos hablando de una persona con un umbral sensorial oral muy bajito, entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ahí la hipersensibilidad va a ser muy alta. O si es un buscador de sensaciones, una persona con un umbral sensorial alto, y entonces puede estar queriéndose llevar a la boca cosas novedosas todo el tiempo y demás. Y hay que tener muy en cuenta el perfil sensorial de esa persona. Tanto en modulación, por supuesto, como en praxias. ¿Por qué? Porque alimentación no es solo masticar y tragar, como vimos antes, eso es comer, ¿sí? Pero alimentación incluye llevarse la comida a la boca. Bueno, ¿de qué forma lo puedo hacer? ¿Sí? ¿Solamente lo puedo hacer con la mano? Bueno, hay alimentos que me permiten llevarlos con la mano, no sé, una factura, por ejemplo, ¿sí? Un pedazo de pan. Pero hay alimentos que lo tengo que comer con utensilios, con cuchillo, tenedor, con cuchara, ¿sí? Bueno, para eso necesito incorporar esas praxias motoras. ¿Mm? Nivel de alerta, por supuesto, como siempre en todas las actividades, ¿sí? No podemos pretender que una actividad se haga y se realice de manera correcta si una persona está o adormilada o está enchufada a 220 y está rebotando por las paredes, ¿sí? Eso siempre, ya lo sabemos en todas las actividades, ya lo venimos hablando. Bueno, aspecto motor, por supuesto, les decía lo que es la postura, el tono muscular, movimiento, reflejos, y todo lo que tiene que ver con las habilidades motrices de esas personas van a estar implicadas por esto mismo que decía antes del manejo motor de la actividad, ¿sí? Desarrollo de habilidades motoras, gruesas, finas y oral motoras, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos toda una coordinación oral motora para poder masticar y tragar. ¿Mm? Médico, condiciones preexistentes, ¿sí? Si hay alguna patología, algo que pueda estar influyendo. Fíjense, la toma de fármacos a veces puede o quitar el apetito, o generar náuseas, dificultades gastrointestinales, odontológicas, ¿sí? Muchas veces tenemos chicos chiquitos que no nos pueden decir, o con alguna condición de neurodesarrollo, por ejemplo, que no nos pueden decir qué es lo que les está pasando, y por ahí lo que están teniendo y no pueden comer y no comen y cierran la boca, es que están teniendo algún malestar dentro de lo que es la parte odontológica, ¿no? Les está doliendo algo, una muela, y bueno, y no te lo saben manifestar, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Intolerancias, alergias, ¿sí? Eh, Muchas veces los chicos rechazan determinados alimentos y en realidad hay una condición clínica detrás y no estuvo todavía por ahí, no está debidamente diagnosticada. Y sin embargo, los chicos ya saben que esos alimentos los rechazan. ¿Por qué? Porque después les genera dolor de panza, ¿sí? Mismo caso, estamos hablando por ahí de chicos donde no te pueden manifestar esto de manera oral, ¿sí? Entonces, bueno, son todas cuestiones que hay que tenerlas en cuenta antes de presentar un determinado alimento,
¿sí? Por supuesto, nivel cognitivo, obviamente, y nivel atencional, ¿sí? La comunicación, el tipo de comunicación, tipo de comprensión y de posibilidades de expresión que tiene esa persona, ¿sí? Desarrollo emocional, influencias ambientales, como decíamos antes, también es muy importante la cultura y el contexto, ¿sí? Por qué una misma actividad puede llegar a implicar determinadas exigencias en un determinado contexto, con una determinada familia puntual y en otras no. O, no sé, si estoy comiendo en un restaurante no es lo mismo que si estoy comiendo en casa, ¿sí? O hay familias para las cuales es muy importante comer todos juntos, sin televisor, estar todos sentados en la misma mesa, que se termine la comida y demás, y otras en donde, bueno, esto no es tan significativo y entonces pueden comer dos en un horario y dos en otro horario, ¿sí? Entonces, va a estar también determinado por el contexto, ¿sí? Y por las experiencias que tenga esa persona en relación a la comida. ¿Por qué decimos también factores emocionales? Porque si cada vez que me siento a comer es una guerra, porque es una pelea, porque mi mamá me está atrás todo el tiempo, no, ¿por qué tienes que comer esto? ¿No? Entonces ya voy a vivenciar directamente el momento de la comida como un momento desagradable, ¿sí? Por supuesto, después tenemos en cuenta todo lo que son los factores nutricionales, ¿no? Pasamos, Patri. Bueno, en lo que es la comida tenemos muchas cuestiones, como les decía antes, a tener en cuenta, entonces por ahí vamos a tener que dividir nuestros ojos, nuestro pensamiento, cuando vayamos a querer trabajar sobre esto, ¿sí? Eh, a querer ayudar a una persona a que pueda comer correctamente sin que esto le genere o un malestar o bueno, que lo pueda hacer, ¿sí? Que no se quede sin realizar la actividad, que es una actividad súper importante durante la vida. Entonces, fíjense que tenemos que tener en cuenta los factores sensoriales, los olores, la temperatura de la comida, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque hay personas que son muy sensibles a las temperaturas. ¿M? Entonces, si la comida está muy fría, genera mucho malestar y si está muy caliente también, entonces tenemos que buscar un punto medio. Hay personas que toleran mucho más lo caliente que lo frío o al revés, ¿sí? Las texturas. Ya sabemos que las texturas son importantísimas en relación a la comida, ya a esta altura. Clase 8, cuando venimos hablando tanto de sistema táctil y de umbrales y demás, ya tenemos que saber que las texturas son fundamentales, ¿sí? Sobre todo para las personas con umbrales bajitos. Bueno, con umbrales altos también. ¿Por qué? Digo con umbrales altos, porque las personas con umbrales altos pueden estar buscando cosas que les generen mucha sensación en la boca, ¿sí? Entonces pueden estar buscando texturas más duras y no blanditas. Por ahí, las personas que tienen un umbral bajito, es decir, que sienten mucho, 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 también busquen texturas duras. ¿Por qué? Porque las texturas duras lo que generan es propiocepción oral. Entonces acuérdense que cuando nosotros hablamos de sensación propioceptiva, es lo mismo que decíamos con el tacto profundo en relación al superficial. ¿Sí? Si el tacto profundo me genera tranquilidad, entonces por ahí si yo tengo que agarrar algo que me es aversivo, pero primero me brindo sensación profunda, voy a estar relajando más el sistema de alerta y voy a tolerar más eso que me molesta. Acuérdense porque esto lo vimos en las clases anteriores. Ahora, trasladándolo a la boca, pasa lo mismo, ¿sí? Si yo tengo mucha sensibilidad sensorial oral, si yo a mi boca le doy una sensación propioceptiva antes de introducir un alimento que sé que me va a dar cosita, sí que voy a hacer, voy a generar como esa
apertura sensorial, ¿sí? Que me da la propiocepción, que me genera calma, y entonces voy a tener menos alertividad para poder introducir algo que o es nuevo o todavía no lo probé demasiado o bueno, me gusta pero hasta ahí, ¿sí? Y esto lo vamos a tener que tener en cuenta también, lo voy a retomar cuando veamos higiene, cepillado de dientes. Si yo no tolero el cepillo de dientes en la boca, una estrategia que podemos usar tiene que ver con dar algo para masticar unos 15 minutos antes del cepillado de dientes o generar presión profunda, hacer masajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a dar propiocepción oral y eso va a facilitar que todo lo que me genera aversión en la boca sea más tolerable y más ameno, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con las texturas y después, por supuesto, el sabor, ¿sí? Pero fíjense que no es solo el sabor, sino que antes de decir esto me gusta o no me gusta por el sabor en sí, tenemos que tener en cuenta el resto de los factores que tienen que ver con la parte sensorial de la comida y que muchas veces son mucho más importantes que el sabor en sí mismo, ¿sí? El olor que me entra antes, porque el olor entra antes al sistema que lo que es el sabor o todo el contacto, ¿sí? Entra antes. Entonces, primero tengo que tener en cuenta el olor, después la temperatura y la textura, ¿sí? Que es lo que me va a generar o rechazo o aceptación, ¿sí? Y después recién vamos a estar hablando del sabor. Entonces, eso de esta comida me gusta o no me gusta, a veces puede estar implicada no por el sabor en sí mismo de la textura, sino por todos estos factores que a veces tienen mucho más peso que el sabor en sí mismo, ¿sí? Y después vamos a tener que tener en cuenta las destrezas motrices. Fíjense todas las diferencias de manipulaciones y todas las praxias motoras. Incluso, por ejemplo, servirse el agua en el vaso no es fina, pero fíjense lo que es usar el tenedor, usar el cuchillo, usar la cuchara, las pinzas. Todo eso requiere de praxia fina, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de todo lo que son las condiciones motoras. Muchas veces, condiciones motoras con base sensorial, ¿sí? No, como ya vimos, por una discapacidad motriz puntual, sino porque hay alguna cuestión de dispraxia, ¿sí? Como ya lo charlamos en clases anteriores. Entonces ahí tenemos que facilitar toda la parte motriz, ¿sí? Vamos a ver, o con adaptaciones o con aprendizajes previos y demás. Pero bueno, tenemos que dividir la actividad en la parte sensorial y la parte motriz. La parte de alimentación, como vimos al principio, lleva un montón de cosas, ¿sí? Pasamos, Patri. Bueno, fíjense ahora, me pareció que por ahí podía resultar interesante que viésemos dentro de lo que son las condiciones sensoriales de una posible selectividad alimenticia según cada aspecto posible dentro de lo que es la modulación sensorial, ¿sí? ¿Cómo pueden manifestarse esas cuestiones de modulación sensorial dentro de una conducta que podemos llamarla de selectividad alimenticia? Ustedes fíjense que yo uso el término selectividad alimenticia con mucho cuidado, ¿sí? Por esto que decíamos que a veces la selectividad alimenticia puede estar asociada, sí, con alguna cuestión de un perfil sensorial determinado, con una hipersensibilidad sensorial determinada, y muchas veces puede estar implicada por una cuestión de inflexibilidad, ¿sí? Y entonces no hay alguna cuestión sensorial implicada en eso. Y entonces ahí tenemos que hablar quizá de una dieta limitada, de restricción de alimentos y demás, ¿sí? Pero en una selectividad sensorial. Y está dividido por sistemas y a mí me gusta
porque no es solo lo que tiene que ver con la parte oral lo que puede estar afectando la alimentación, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, cuando hay una persona con hiperrespuestas visuales, también le puede afectar la alimentación. ¿Por qué? Fíjense que puede evitar el contacto visual con la comida, ¿sí? Puede apartar la vista de los alimentos, cerrar los ojos, mover la silla hacia atrás, ¿sí? También puede ser que vaya corriendo los alimentos. Nosotros con Patri teníamos un concurrente que tenía una dificultad en la alimentación que era por voracidad, ¿sí? Y el plato siempre estaba lleno de comida y mezclada, con las cosas mezcladas dentro. Entonces lo que implementamos fue la división y la partición de los alimentos y funcionó bárbaro, con la división en el plato, fue fue bárbaro eso para poder controlar esto que él no podía controlar por sí solo, ¿sí? La adaptación visual de esa actividad lo ayudó a poder organizar su propio ritmo alimenticio, ¿sí? Bueno, después, por ejemplo, fíjense que más con hiperrespuestas visuales se puede intentar esparcir los alimentos, esto que les decía, o entrecerrar los ojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que también hablábamos esto de la figura fondo, ¿sí? Y de que a veces la cantidad de elementos que pueden estar en un mismo espacio nos pueden llegar a abrumar. Si esto nos pasaba con el ejemplo del cajón con los cubiertos, ¿se acuerdan que en una de las clases hablamos de, bueno, yo abro el cajón, están todos los cubiertos mezclados, no puedo agarrar del tenedor, por ejemplo, ¿sí? Bueno, imagínense en un plato de comida, que encima la exigencia al comer es mayor que la de agarrar un elemento puntual, ¿sí? Y si yo tengo un plato lleno de comida, eso me puede llegar a abrumar, incluso hasta visualmente, ¿sí? Por supuesto que una persona con hiperrespuestas olfatorias va a tener reacciones más llamativas y que van a implicar también en lo que es la parte quizás hasta orgánica, ¿sí? Del cuerpo. Pues se cubre la nariz y los ojos se ponen llorosos, se puede mover la cabeza y demás. Pues bueno, por supuesto todo lo que es reacciones a un olor que nos resulta desagradable, bueno, todos las hemos tenido porque hemos tenido alguna experiencia alguna vez de sentir un olor desagradable y todo lo que hacemos para evitarlo, ¿sí? Que nos tapamos la nariz, que nos queremos frotar, que no, como que nos queremos ir del lugar. Bueno, imagínense que a una persona que tiene una hiperrespuesta olfatoria, un aroma que a nosotros nos puede llegar a resultar habitual dentro de una comida determinada, para esta persona puede llegar a generar el mismo malestar que un olor desagradable que está consensuadamente ya estipulado como desagradable en la sociedad, no sé, el olor al tacho de basura, por ejemplo, ¿sí? Entonces que a todos nos molesta y nos genera rechazo. Entonces, imagínense todas las reacciones fisiológicas que se ponen en juego, porque vivencienlo, es decir, acuérdense, cuando todos sentimos un aroma desagradable, lo mal que nos ponemos y cómo nos queremos cubrir o cómo nos queremos salir de la situación, ¿sí? Que esto puede llegar a pasarle a una persona con un aroma que puede llegar a ser habitual, ¿sí? El olor al churrasco, por ejemplo, a un pedazo de carne, ¿sí? Bueno, esto puede, a la salsa, que son olores penetrantes, ¿sí? Que para el común de las personas pueden llegar a ser hasta agradables incluso, pero bueno, una persona con hiperrespuesta olfatoria le puede llegar a generar hasta náuseas. ¿eh? Bien, con hiperrespuestas auditivas también puede llegar a molestar, ¿sí? Por el ruido ambiente, si es que hay ruido ambiente, ¿sí? Pero también por el ruido en sí mismo. ¿Se acuerdan cuando vimos el video de, por ejemplo, cómo ve el mundo una persona con autismo? No es lo mismo, no estamos hablando de autismo, pero ¿a qué voy? Que en ese caso se ponía mucho
el foco en la hipersensibilidad auditiva y se tomaba muy en cuenta cosas del ambiente que hacen ruidos que nosotros por lo general no los percibimos, ¿sí? Entonces, el ruido de la camarita de fotos, el ruido de los tacos de las personas cuando caminaban, bueno, en este caso puede pasar lo mismo con el ruido de los utensilios. El ruido de los utensilios también es muy agudo, ¿sí? Entonces, a ver, hay personas, por ejemplo a mí, que no tengo un déficit de procesamiento sensorial, ni una hipersensibilidad auditiva muy fuerte, que ese ruido del cuando raya el cuchillo con el plato, que es el mismo que el de la tiza, ¿no? Muy similar al pizarrón, que a veces es involuntario y uno por ahí está cortando la comida y de repente, y no lo quisiste hacer. ¡Ah! Vieron que uno se pone como que los dientes tienen una reacción que es una reacción del sistema nervioso, que es una reacción de alerta del sistema nervioso, ¿sí? Bueno, imagínense que otros sonidos más sutiles también pueden generar esas reacciones, ¿sí? Digo, dentro de la actividad en sí misma, con el choque de la cuchara en el plato, ¿sí? Si de repente no, en algún momento la pifié y no saqué solo de arriba, ¿sí? Estoy tomando sopa y procuro no tocar, no golpear la cuchara contra el plato, pero de repente en una hice tac y la golpeé. Bueno, está bien que si es sopa, el líquido amortigua un poco lo agudo del sonido, pero de todas formas esto puede pasar con otros recipientes, ¿sí? Con compoteras de vidrio y demás, donde tac, el ruidito ese también puede llegar a molestar. Obviamente tenemos que tener en cuenta también el sonido ambiente, ¿sí? Yo estoy diciendo que, fíjense que no solo el sonido ambiente me puede perturbar, sino que el sonido mismo de la actividad en sí, ¿sí? Después, fíjense con hiperrespuestas táctiles, por supuesto que vamos a tener, imagínense que táctil, ¿no? Acá tenemos listado, por ejemplo, usa la menor cantidad de superficie posible para manipular alimentos, ¿sí? Separación y extensión de los dedos. ¿Esto por qué? Porque precisamente al querer tener el menor contacto posible del elemento con la superficie de la piel, ¿sí? Voy a tratar de que la menor cantidad de mi cuerpo posible tenga contacto con ese elemento. Entonces van a ver que por ahí hay personas que tocan así, incluso los utensilios, ¿sí? Y por ejemplo, lo que es el metal, ¿sí? Cuando hablamos de tenedores, por ejemplo, cucharas de metal. Entonces, si vemos que una persona la toca así como con esa sensación medio de gato, ¿no? Medio de que se me puso la piel de gallina, bueno, podemos pensar en un mango, ¿sí? Que va a ser mucho menos aversivo que el frío del metal, ¿sí? Y también una persona con hiperrespuestas táctiles va a estar todo el tiempo limpiándose las manos, limpiándose la boca, ¿sí? Eh, y vamos a ver también esto de, así como decíamos, de el agarre con la menor cantidad de superficie posible en relación a la mano, nos va a pasar también con la boca. Entonces por ahí vamos a tener retracción labial y vamos a ¿no? Como, esta reacción porque no quiero que me toque los labios, ¿sí? O utiliza los dientes para limpiar el utensilio en vez de los labios, ¿sí? En muecas y demás. Después, por supuesto, todo lo que tiene que ver ahí puntualmente con lo propiamente oral, ¿sí? Sabor, que bueno, nos podemos encontrar con reacciones como náuseas, arcadas, vómitos, ¿sí? Muecas de rechazo y demás. Pero fíjense cómo asociado a una posible selectividad alimenticia, podemos tener un montón de factores sensoriales, no solamente el gusto, ¿sí? Pasamos, Patri. Bueno, ahora sí, vamos a ver estrategias, ¿sí? Eh, tenemos que los chicos con déficit de procesamiento sensorial, muchos tienen dietas muy limitadas, ¿sí?
por lo general con mucho hidrato de carbono, por esto que decíamos que los elementos que tienen que ver con que no cambian sobre todo, ¿sí? Por ejemplo, los fideos, si son de la misma marca y demás, van a tener, bueno, por ahí hay diferencia en cuanto a si lo saco antes o lo saco después, entonces por ahí van a estar la mayor diferencia va a ser si va a estar un poco más duro, un poco más blandito, pero el sabor y en líneas generales lo que es la textura va a ser siempre la misma, a diferencia de que, por ejemplo, tiene con las verduras, ¿sí? En donde ahí sí nos podemos encontrar dentro de la misma familia, muchas mayores diferencias en cuanto al sabor también, ¿sí? A la textura y al sabor. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que no tenemos que tomar el rechazo a un alimento como no le gustó, ¿sí? Ya está. ¿Por qué? Por esto mismo, porque muchas veces por inflexibilidad nosotros vamos a los alimentos que ya no son seguros, que nos son seguros. Digo, porque por ahí son, no son seguros, no, al contrario, a los alimentos que nos resultan seguros, ¿sí? Eh, y nos anclamos en eso, pero no es por una cuestión de que el resto de los alimentos no nos gusten, ¿sí? Sino que nuestro sistema sensorial todavía no estuvo preparado para aceptarlo, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa esto, que la persona rechaza una determinada comida, un determinado alimento, y la familia suele decir, bueno, no le gusta, ¿sí? Bueno, hay algo que nosotros cuando trabajamos selectividad alimenticia decimos y es que a comer también se aprende, como a todo, ¿sí? Eh, con lo que es la tolerancia a los alimentos nos pasa exactamente lo mismo. A comer se aprende, ¿sí? Eh, entonces yo voy a necesitar también pasos dentro de ese aprendizaje, ¿sí? Pero no puedo a priori decir que todo lo que yo rechace es porque genuinamente el sabor me desagrade, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es que esa persona viva el alimento que nosotros queremos que incorpore también como seguro. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hacemos? Es algo nuevo, ¿sí? Primero vamos a buscar algo que sea muy similar visualmente, no con engaño, sin engaño. Pero claro, si yo estoy acostumbrada a comer cosas amarillas, es más fácil que acepte, no sé, un muslito de pollo, por ejemplo, que una carne roja, porque es más amarillito, ¿sí? Entonces se parece más al fideo, con el color, digo, ¿no? Por supuesto, yo lo estoy queriendo incorporar, entonces va a ser un alimento nuevo, ¿sí? A la persona, por supuesto que no la voy a engañar, va a ver que es un alimento nuevo, pero voy a tratar de que sea lo más similar posible, ¿sí? En el aspecto, al menos. Entonces, eso por un lado, ¿sí? Para no generar mucha reacción de mi sistema de alerta con algo que es totalmente distinto, ¿sí? Eh, más allá de que cognitivamente yo sé que es algo totalmente distinto, pero me va a resultar a mi sistema nervioso, le va a resultar más ameno algo que el color es más parecido que algo que es absolutamente distinto, ya desde el vamos de manera visual, ¿sí? Entonces, vamos a buscar eso, algo de un color parecido y vamos a ir haciendo primero exposición visual. Ahora vamos a ver que un alimento se puede llegar a presentar entre 10 a 15 veces para que el sistema de alerta ya lo acepte, ¿sí? Y primero vamos a hacer eso, o sea, que la persona se acostumbre a verlo. ¿Mm? Y que cada vez se acostumbre a verlo más cerquita y recién ahí que pueda llegar a tocarlo o leerlo, en este orden, tocarlo o leerlo y después probarlo recién ahí. ¿Eh? Bien, comer en un lugar calmo, por supuesto, ¿sí? Sin sumar estímulos alrededor, en un horario temprano,
para que la persona no esté cansada. ¿Por qué? Porque el nivel de alerta siempre va a ser muy importante en cualquier actividad y más en una actividad que conlleva una exigencia muy alta. ¿Por qué? Porque comer cosas que me son nuevas es una exigencia altísima, ¿sí? ¿Por qué? Porque está entrando a mi sistema algo que yo no sé qué onda, ¿sí? Entonces es muy invasivo, es eso. Entonces no es lo mismo la exigencia de comer algo nuevo que la exigencia en el vestido de ponerme un buzo de una tela nueva. Por ahí sí, el tema de bueno, cuánto me puede llegar a molestar esta tela u otra, pero pensemos que no está entrando a mi cuerpo, ¿sí? En el caso de la alimentación, sí, es absolutamente invasiva. ¿Mm? Hay que tener en cuenta esto. Entonces decían un horario temprano para que la persona no esté cansada y que tenga hambre, es decir, que no, antes de comer, que no haya... En general, siempre decimos que se trate de limitar el picoteo, esto de, bueno, como no sé si en todos los países les decimos igual, voy picando cosas durante el día, ¿sí? Este, eh, entonces, nada, en general tratamos de que esto siempre esté limitado, también por una cuestión de ritmo circadiano, ¿sí? Que tiene que ver con todas las funciones orgánicas, de digestión y demás, sino que las comidas estén en horarios puntuales y que el resto del día no haya mucho picoteo. En horarios puntuales hablamos de lo que son las comidas y las colaciones, ¿sí? No consideramos lo que es colación como picoteo. Picoteo es me como un caramelo, me como un cereal, ¿no? Como más constantemente, ¿sí? Bien. Por eso, Eh, sí. perdón, una acotación. Por eso cuando uno Uh -huh. trabaja con los chicos y trabaja con refuerzos y los refuerzos son comestibles, uno en general divide lo que va a utilizar, la galletita, el caramelo, la papa frita, en pedacitos chiquitos, Sí. ¿sí? De manera que no sea justamente algo contraproducente para otros objetivos que se estén trabajando, ¿sí? Entonces, y además porque, bueno, obviamente eh, uno busca motivar, pero tampoco no generar en el chico después que en momentos importantísimos como son el almuerzo, como son la merienda, el desayuno, la cena, tengan, digamos, tengan hambre, digamos, como para poder trabajar otras cosas, digamos, y que tengan una alimentación importante, fundamental, digamos, y también cuidando, porque bueno, eh, que a veces, sobre todo con algunos chicos que les gustan, también son selectivos en cuanto a los refuerzos comestibles. Entonces, bueno, hay ciertos refuerzos que son excelentes como refuerzos, porque a partir de que se lo presentas, el chico tiene motivación para hacer actividades que no le gustan tanto, pero bueno, no son buenos alimentos, o sea, las golosinas. Entonces uno busca que el refuerzo no termine siendo algo que genere en su salud un problema. Entonces, por Sí, eso uno raciona, digamos, el refuerzo de manera que en total para hacer una actividad como una galletita dividida en pequeñas partecitas, pero es una galletita y no un paquete para una actividad, ¿se claro. entiende? A veces esto también es algo que uno también le explica a las familias que, digamos, que uno siempre va a tener esta actitud, digamos, de no, bueno, porque después están, uy, pero lo estoy llevando al dentista, estoy trabajando y me quiere matar el dentista porque le digo que usa refuerzos y que los refuerzos son golosinas. Bueno, tratamos de llevarlo a que el refuerzo no sea este tipo de cosas, pero si es lo único con lo cual logramos que un chico se motive y necesitamos que aprenda cosas que son fundamentales para su vida, como el prestar atención, el poder hacer actividades que sean funcionales, bueno, se va midiendo sabiendo qué son cosas a desvanecer. O sea que después tenemos que empezar a Claro. encontrar otro tipo de refuerzos, ¿sí? Pero a veces es muy difícil, sobre todo en un principio, encontrar otras opciones, ¿sí? Eh, Sí, y porque después, tenemos que trabajar sobre la motivación. claro, Entonces, cuando la motivación no está, no se puede hacer nada, ¿sí? claro, Y si tal la cual. motivación no es intrínseca, bueno, tenemos que buscar qué es lo que realmente lo motiva.
Ujú. Y en ese caso también está bueno el tema de diferenciar esto de lo que es el mismo alimento que no sea el mismo alimento, el del refuerzo que el de la merienda, por ejemplo. Patricia daba el ejemplo de las galletitas. Bueno, que las galletitas de la merienda sean unas determinadas, pero las de refuerzo sean otras, porque el refuerzo tiene que ser diferencial y si no saturamos eso, ¿sí? Pero aparte para esto que después va a ser el desvanecimiento de ese refuerzo, está bueno que la persona acepte otro tipo de alimentos en un contexto determinado que va a ser el de la merienda, ¿sí? Por ejemplo. Y yo me parece que te interrumpí antes, Patri, perdón, no sé si querías agregar algo más. No, no, y Me que quedé después pensando. nosotros también en las cuestiones de alimentación, también tendemos a buscar, también en cuanto a los refuerzos, lo más sano posible. O sea, porque a veces uno piensa, bueno, le gustan las papas fritas, pero a veces lo que le gusta es esa sensación que provoca la papa frita, no solo por el sabor, sino porque, bueno, es algo que La mastica, que hace, crocancia, claro, más la crocante. Entonces uno crocancia. va buscando a ver si hay otros alimentos que quizás el chico nunca los probó y que generan lo mismo, ¿sí? Entonces hemos trabajado incluso con que coman cuestiones como, por ejemplo, pedacitos de algunas verduras que generan lo mismo, o Apio, eh, zanahoria, sí, claro, que dan esta claro. crocancia, sí, Exacto, que es es propiocepción oral. exacto. Y justamente Claramente. la familia se sorprendía y decía, ay, mira cómo la come. Y la come porque lo que Ujú. le provoca, o sea, la sensación que está buscando no es el gusto de tal comida, sino la sensación que le genera, digamos, esa comida en sí, digamos, por la textura que tiene o por lo que tiene. Entonces, en eso uno es como que se vuelve medio investigador, no se queda solo en las cosas. A veces las galletas de arroz Ujú. terminan siendo un recurso mucho más sano, mucho más, digamos, saludable, y es porque le genera esta sensación digamos, y similar a lo que generarían otro tipo, solo que a nadie se le ocurre que le propondrías una galletita de arroz en lugar de una papa frita, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, sí, bueno, pero por esto mismo, ¿sí? La crocancia que te da propiocepción oral, ¿sí? Que es Claro, esa la sensación que necesitamos para que sea agradable. claro. ¿Mm? Bien, gracias, Patri. Después, bueno, por supuesto, considerar el olfato, como ya veníamos viendo, proveer oportunidades de juego acerca del comer en otros momentos, ¿sí? Yo le doy de comer al muñeco, como yo con juego simbólico, bueno, y jugamos a comer, para que no sea comer algo catastrófico y terrorífico, ¿sí? Y bueno, vamos a considerar todas las modificaciones ambientales que sean necesarias. Tenemos que tener en cuenta siempre que, como decía al principio, la postura sea la adecuada, la silla mientras más robusta sea mejor, ¿sí? Si tiene apoyabrazos mejor, los pies siempre apoyados en el piso, ¿sí? No se puede comer estando tirado en un sillón, estando tirado en un puff, ni menos que menos en la cama, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las estructuras corporales no están preparadas para recibir esa actividad, pero también por una cuestión que, como ya sabemos, tiene que ver con el impacto propioceptivo, es decir, con el registro de los músculos y las articulaciones, ¿sí? Y yo tengo que tener primero, sentir mi cuerpo preparado para, ¿sí? En este caso, bueno, para comer. Y en ese caso, el cuerpo preparado para comer es sentado de manera correcta, ¿sí? Bien, pasamos. Bueno, establecer límites claros. Los padres deciden cuándo, cuánto, dónde y qué se debe comer y el niño decide cuánto comer. Ustedes fíjense que cuánto está en los dos enunciados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño puede decidir cuánto comer siempre y cuando coma mínimo, yo lo establezco como adulto.
¿sí? Determinada cantidad, mínimo 3 pedazos de carne, ok. Después de ese mínimo decidís cuánto comer, ¿sí? Entonces, hay límites que tienen que estar puestos claros, ¿sí? El cuándo es, en la pieza no, ¿sí? Puede ser en la cocina, en el comedor, eh, vamos a tratar de que sea sin pantalla, sin televisión y demás, ahora lo vemos más abajo, pero el lugar tiene que ser un lugar acondicionado para la comida, ¿sí? Y eso lo tiene que determinar el adulto. ¿Mm? ¿Y qué debe comer? Lo mismo, ¿sí? El chico no puede elegir qué comer, ¿sí? Sí puede elegir el refuerzo, quizás si yo estoy trabajando el tema de, bueno, cuánto come y qué y demás, puedo llegar a trabajar ahí, elegir un postre, ¿sí? Pero la comida la elige el adulto, ¿sí? Y el chico puede decidir cuánto comer siempre y cuando respete el piso establecido por el adulto, que tiene que ser, por supuesto, un piso de mínima al principio. Es decir, bueno, ¿cuánto tolera de esto nuevo? Tolera 2 pedazos de pollo, listo. 2 pedazos de pollo los tenés que comer. Sí. este, acompañado por ahí a lo que sí ya tenés como alimento seguro. ¿Sí? Pero lo nuevo, la cantidad de piso la decide el adulto. Bueno, después tenés 5 pedazos como opción, listo. Después del 2 podés comer 2, 3, 4 o 5, lo que quieras. Pero el piso tiene que ser este. ¿Se entiende? Definir un lugar fijo, como decíamos antes, siempre sentado, no en la pieza o en otros lugares, ¿sí? Que esté cómodo, pero por supuesto con una postura erguida, ¿no? Echado y demás, y con una postura acorde a la actividad. Evitar distracciones, ¿sí? Sin la tele prendida, si decimos se puede dar un juguete o algo que lo ayude a organizarse hasta llegar a la mesa, sentarse. Para comer yo necesito que la atención esté puesta ahí, no que esté distraído con otra cosa, ¿sí? Que esté atento a que se está comiendo, ¿sí? Entonces voy a tratar de que tenga alguna distracción una vez que él ya empiece con la tarea de comer, ¿sí? Eh, el tiempo también tiene que estar limitado, ¿sí? El tiempo adecuado para lo que es el momento de comer es de 30 a 35 minutos, no más, ¿sí? Eh, se le puede poner temporizadores, ¿sí? O se le puede marcar en el reloj hasta cuándo va a estar la comida y después se saca, ¿sí? Bueno, momentos, por supuesto que el momento tiene que ser ameno. Y otra cosa es que una vez que se terminó el momento de comida, se saca la comida y no lo ando persiguiendo con la cuchara por toda la casa, ¿sí? Para que termine de comer lo que le quedó en el plato. ¿Mm? Eso de perseguir por la casa, si ya vimos que tiene que estar sentado y demás, claramente no estaría siendo lo más adecuado, ¿sí? Y tratar de que el momento de la alimentación sea un momento agradable, ¿sí? En ese momento yo no me voy a pelear, no lo voy a retar, no lo voy a forzar, ¿sí? También esto de la sobreestimulación, no tratar de sobreestimularlo con el avioncito, el avioncito, el avioncito, ¡ah! Te meto la comida en la boca, ¿sí? Y demás. Momento tranquilo, relajado, ¿sí? En la medida de lo posible, por supuesto, estamos hablando de lo ideal, digamos. Después uno, a ver, va viendo, bueno, cómo hasta acá puedo flexibilizar un poquito, hasta acá ya no, pero bueno, el momento tendría que ser tranquilo, definido, relajado, dedicado a eso, ¿sí? Sin distracciones con otra cosa y demás. ¿Pasamos, Patrick? Bueno, esto es lo que decíamos antes, ¿sí? Las neofobias es el rechazo natural a alimentos nuevos y no hay que considerarla como que no le gusta, ¿sí? Y bueno, como ya anticipé, se puede ofrecer 10, 15 veces hasta que se pueda aceptar el alimento. ¿Sí? Bueno, por supuesto, utilizar refuerzos, premiar la aceptación de alimentos nuevos.
Con relación a las conductas disruptivas, yo en ese momento no me voy a poner a pelear, porque si no voy a generar que el momento de la alimentación sea un caos, ¿sí? Y claramente es lo que no queremos que suceda. Entonces, en ese momento vamos a tratar de ignorar la conducta, nos vamos a alejar y demás, y volver después a exigir qué es lo que tiene que hacer, pero el momento del berrinche voy a tratar de a esa conducta no darle bolilla, ¿sí? Lo que llamamos a veces extinción o tiempo fuera, ¿sí? Para no generar una pelea o estar, no, pero quédate quieto, cállate, ¿sí? Voy a tratar yo de ser lo más, de estar lo más tranquila posible, de no mencionarle nada sobre esa conducta que está haciendo y demás, y redireccionarlo a la actividad en cuanto se pueda, ¿sí? Bueno, no limpiarlo constantemente tampoco, porque si no eso también interfiere. Permitir que tenga hambre, comer cada 3 o 4 horas, ¿sí? Y no dar nada entre comidas, solo agua, evitar también jugos. Bueno, y por supuesto tener en cuenta estas cuestiones cuando los refuerzos son comestibles, como decíamos recién con Patri, ¿sí? Antes de comer, no tomar ni comer nada durante 1 hora, para que el sistema esté preparado para recibir alimentos, ¿sí? Por todo lo que tiene que ver con la cuestión gástrica, de ritmo interno de cuerpo y demás, pero también para que tenga hambre, para ir ya trabajando la sensación de hambre. Ustedes acuérdense que hablábamos de la interocepción, que es fundamental también en esto. Hay chicos que no sienten hambre. Hay chicos que no sienten hambre, que no sienten sed, porque no sienten su sistema interoceptivo, ¿sí? Entonces tenemos que esto también generarlo. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Bueno, por supuesto con esto del establecimiento de momentos. ¿Para qué? Para que fisiológicamente el sistema también esté preparado en determinado momento para recibir o no comida, ¿sí? Y ahí vamos también generando una cuestión de registro interno, ¿sí? Bien, pasamos, Patri. Bueno, estas son algunas adaptaciones posibles para ayudar a que la actividad sea primero más comprensible, ¿sí? Fíjense que el de arriba es un individual que tiene dónde va cada cosa y tiene una breve agenda, ¿sí? Incorporada. Eh, y después tenemos para lo que son las praxias, ¿sí? Fíjense qué lindo ese cuchillo donde tiene el indicador de dónde colocar el dedo índice, ¿sí? Ese. Los tenedores lo mismo, también tienen el indicador para saber dónde hacer la fuerza, ¿sí? Dónde tengo que yo llevar no solo la fuerza, sino el movimiento, la guía de fuerza y movimiento, ¿sí? En el cuadrito, bueno, el otro, ese es un antideslizante para que el plato no se corra, ¿sí? Eh, en la de arriba a la derecha, bueno, tenemos el tenedor está, fíjense que el tenedor está inclinado, ¿sí? Para personas que hacen este movimiento y no rotan cuando pinchan, ahí, y como hacen solo este movimiento, entonces el tenedor está inclinado, ¿sí? Lo que tiene el borde del plato es un elevador de borde de plato, ¿sí? Que lo que hace es que la comida no se salga del plato. Cuando vos la pinchás, sí, se te va la comida del plato y se te escapa. Entonces, con eso, con el borde elevado, lo que hace es que se frene el alimento y quede dentro del plato, ¿sí? Y la mesa que está abajo tiene, bueno, también tiene el borde elevado, los cubiertos también están inclinados, como se ve, pero fíjense cómo una adaptación tan simple para que el plato le quede a una mejor altura a la persona, está el plato más elevado que el resto, ¿sí? Entonces con una maderita elevaron el plato y
le queda a una altura adecuada, porque esto también lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Los elementos tienen que estar a una altura que a la persona le quede cómoda para poder manipular, ¿sí? Si la mesa es muy bajita, va a tener que hacer mucha extensión de brazos. Y eso es sumamente incómodo, incluso quizá te puede llevar a arquear la espalda y eso te complica hasta la digestión incluso, ¿sí? Y si la mesa es muy alta es mucho esfuerzo físico, porque los brazos deben elevarse demasiado, ¿sí? Entonces tienen que estar los elementos siempre a una distancia que quede cómoda para que esa manipulación no genere un mayor gasto de energía que el necesario, ¿sí? Bien. Una cosita, Pasamos la... Sí, veo los vasos, ¿sí? Que antes algunos son eh, para evitar, más allá de que, digamos, todo lo que sea, digamos, cuando no hay dificultades motrices, hay algunas cosas que igual se usan, ¿sí? Porque en chicos muy impulsivos, agarrar el vaso, si no tiene agarraderas, a veces hace que lo tiren, que se les caiga, que, ¿no? La idea es que facilitar, digamos, aunque después uno vaya a buscar que el chico utilice el vaso como puede, o sea, como corresponde o como es lo más adecuado, porque en realidad no tiene un problema motriz, por lo cual no lo podría hacer, ¿sí? Pero en un principio y sobre todo cuando uno está trabajando como el objetivo fundamental sea la aceptación de nuevos alimentos, facilitas otras cosas, digamos, para que, digamos, no se te sumen como muchas cosas a la vez para trabajar. Digamos, en chicos que tienden a ser muy impulsivos y que cuando hacen así con el vaso, si vos le pones un vaso que tiene tapa, que de repente no se le va a caer todo el agua que está tomando, digamos, pero no porque tenga un problema en la boca, o sea, o sus labios tengan algún tipo de dificultad, sino que simplemente es por impulsividad que se le va a caer, o sea, porque no mide la fuerza con sí. lo que está haciendo. También es importante utilizar este tipo de ayudas o para situaciones estresantes, porque yo también a veces pienso, no es lo mismo comer en tu casa, que quizás tenés todo un tiempo, estás en un espacio que no tiene ruidos, que en entornos donde de por sí, qué sé yo, quizás para un cumpleaños o para cuando están, y quizás poder llevar algunos elementos, digamos, con los cuales el chico se sienta más seguro y no esté pensando en que no va a tomar nada durante todo el cumpleaños porque tiene miedo que se le caiga todo. Sí. ¿Sí? Cuando... Está buenísimo eso que aclaras, Patri. Yo no había reparado en el comentario de los vasos y los vasos de por sí tienen un montón de particularidades. Eh, Eso que decís de los vasos con tapa está buenísimo porque pasa eso que decíamos de la exigencia, tratar de limitarla lo más posible cuando estamos focalizando en otra cosa o, como decías, en otro entorno. ¿Sí? A mí me gusta mucho la pajita, o sea, el sorbete, este, porque la succión, ¿sí? Genera muchísima propiocepción oral y genera mucho registro de los músculos de los labios e internos, ¿sí? Entonces, lo que es el chupar, fíjense que mates esto, pero todo lo que se está poniendo en juego dentro de la boca, ¿sí? Entonces, todo lo que es sorbete genera mucha información oral. Está buenísimo. Preferimos eso al vaso con piquito, aunque el vaso con piquito viene muy bien para esas determinadas situaciones que decía Patri. Los vasos con agarraderas, sí, depende si tienen dos, una, el que sea más cómodo, a veces la prensión cilíndrica directamente es más fácil. El que a mí no me gusta demasiado es el que tiene antivuelque, ¿sí? ¿Por qué? Porque el chico aprende que tira el vaso hacia abajo y no pasa nada, lo cual dentro del aprendizaje es absolutamente ficticio, ¿sí? Entonces, si tira el vaso hacia abajo, bueno, lo mejor es que se moje aunque sea un poquito, entonces con tapita sí, pero antivuelque no, ¿sí? Este,
Eso ya por una cuestión más de aprendizaje cognitivo, ¿sí? Pero el resto de los vasos, por supuesto que el que les sea más cómodo para esas situaciones en donde tenemos que disminuir la exigencia, ¿sí? Va a hacer que la persona sea más funcional. ¿Mm? Pero bueno, abajo que está el de piquito, por ejemplo, y está el de pajita, siempre nos queda, perdón, sorbete, siempre nos quedamos con el de sorbete que genera mucha resistencia y incluso nosotros para trabajar, fíjense que a veces para trabajar habilidades oralmotoras en el consultorio tenemos muchos estilos de sorbetes con muchas formas, porque a mayor cantidad de vueltas que dé el sorbete, mayor exigencia dentro de lo que es la succión y todo lo que tiene que ver con la musculatura. Entonces, eso se trabaja muchísimo y está muy bueno. Cuando yo era chiquita me acuerdo que venían unos que tenían como la forma de unos anteojos y estaban bárbaros. Ahora vienen igual muchos con muchas formas, pero nada, o sea, a mí me encantaban y estaba buenísimo y bueno, y siguen funcionando un montón para todas estas cuestiones. Así que sí, gracias Patri porque se me había pasado lo de los vasos. Genial. Bueno, y para finalizar alimentación, tenemos que tener en cuenta que en la rutina de alimentación no es solo el momento de comer, sino el preparar la comida, el poner la mesa, y en el individual de la diapo anterior estaba todo diferenciado, eso se puede armar, está buenísimo para que la persona prepare, anticipe también a su sistema a que va a comer. ¿Sí? No es lo mismo que la persona participe en el proceso previo, ¿sí? Quizá, si es un nene muy chiquito, no preparar la comida, pero aunque sea, bueno, ponerle un poquito de sal, ¿sí? Una colaboración, como, bueno, participó del proceso, ¿sí? En algún punto, en alguna tarea simple de esa cuestión. ¿Sí? Entonces participa del proceso, pone la mesa, va anticipando también a todo lo que es su sistema para la actividad que después va a ser sentarse y comer. ¿Sí? Y después también es importante que levanten la mesa, ¿sí? O que ayuden. A ver, si son nenes muy chiquitos, uno le va a pedir que ponga en la mesa una sola cosa o que quite de la mesa una sola cosa. Eso después se va complejizando, ¿sí? Pero sí que formen parte de todo el proceso entero. Eso para finalizar alimentación. Ahora vamos a ver higiene. Rápidamente a higiene, hacemos así como algo bastante general de lo que es higiene. Ya nos podemos imaginar a esta altura que personas con déficit de procesamiento sensorial pueden llegar a tener dificultades táctiles, ¿sí? Lo cual puede llegar a derivar en rechazo a enjabonarse, sobre todo la cabeza, que es una zona muy sensible, secarse con toalla, ¿sí? Rechazo o búsqueda de determinados olores, el ruido del agua puede llegar a ser bastante molesto, la presión del agua, la dificultad para tolerar temperaturas, a veces frías o a veces calientes, ¿sí? Incluso para mantener una postura adecuada, moverse adecuadamente y demás. Tengamos en cuenta en relación a lo que es la ducha, que si estamos hablando de una persona que tiene hipersensibilidad táctil, va a ser más aversivo lo que es la ducha finita, ¿sí? Las que tienen muchos chorritos finitos de agua. ¿Por qué? Porque va a impactar de manera como muy punzante sobre las partes del cuerpo, ¿sí? En cambio, las que tienen chorros más grandes o caídas de agua con aperturas más grandes van a ser mucho más toleradas, ¿sí? Eso se puede cambiar. Así que alguien que tiene algún sistema con lluvia muy, muy, muy finita, directamente le cambia el cabezal, ¿sí? Y se le puede poner una lluvia más gruesa. Y eso ya solo va a cambiar un montón la tolerancia a la actividad, ¿sí? Por supuesto,
primero y principal vamos a tener que tener en cuenta la anticipación de todo esto, la preparación de el ambiente, los materiales, no, el tener en cuenta la temperatura del agua, es decir, tocarla o poner un termómetro de agua antes de ingresar a la ducha o a bañadera o al sistema que tenga cada persona para bañarse, ¿sí? Controlar la temperatura antes de ingresar, ¿sí? Y procurar todo lo que tenga que ver también con la seguridad. ¿Mm? Por ejemplo, utilizar antideslizantes en el piso, ¿sí? En el caso que sea necesario, si la persona tiene muchas dificultades prácticas, si tiene mucha dispraxia, bueno, considerar también poner barandas en el espacio de la ducha, ¿sí? Antes era bueno, tampoco era tan complicado, pero era más complicado colocar una baranda porque había que perforar, ponerle el tarugo, el tornillo. Ahora vienen unas barandas que se colocan sobre sobre las paredes, nada, que son muy simples de colocar, ¿sí? Y por ahí eso solo ya cambia un montón. Considerar también el modo de entrada, ¿sí? Hacia el lugar donde tenemos ya sea bañadera, ducha y demás, ¿sí? Si es con cortina, si es con mampara, por ejemplo, ¿sí? Si es mampara fija, entonces por ahí si tengo que elevar demasiado la pierna, bueno, tener todo esto en cuenta en relación a la seguridad y al tipo de movimiento, ¿sí? Todo dentro de lo que es el aspecto motor. Después, dentro de lo que es el aspecto sensorial, ¿sí? Tener en cuenta todo el tipo de materiales. A veces el jabón es muy aversivo, entonces preferimos usar esponja. Hay distintos tipos de esponja, entonces podemos usar una esponja vegetal que es bien propioceptiva, da mucha sensación, antes que esas que son de bebés, por ejemplo, que son recontra suavecitas, ¿sí? Bueno, todo lo que me ayude a no sentir esos rechazos que mencionamos al principio, ¿sí? Jabón, toalla, si es una persona que tiene hipersensibilidad táctil, vamos a priorizar esas toallas que son bien rígidas, que tienen los pelos más largos y son bien pinchudas, ¿sí? Antes que los toallones que son más parecidos a los de playa, si se quiere, que tienen como los pelos muy, muy, muy cortitos, entonces son muy suavecitas, o como las toallas de bebés, ¿sí? Que son muy, muy suavecitas, entonces pueden provocar más sensación aversiva para la hipersensibilidad táctil, ¿sí? Vamos a procurar una que dé más propiocepción, ¿sí? Este, para lo que es la manipulación de los elementos, vamos a procurar, por ejemplo, podemos tener alguna repisa, algo que donde yo pueda colocar los elementos, ¿sí? De izquierda a derecha, que tengo que usar primero para no confundirme, shampoo, crema enjuague, ¿sí? Bueno, jabón y demás, como para poder usarlos en orden y con algún dispenser, con algún sistema donde si yo aprieto me sale la cantidad correcta porque a veces lo que es frasco, ¿sí? Se me puede ir para cualquier lado. Estamos hablando de personas, en este caso, con algún tipo de dificultad en la que es la coordinación de los movimientos, la motricidad gruesa, la motricidad fina, ¿sí? Incluso sin llegar a una dispraxia muy grande y demás, sí, pero hay personas que coordinar ese elemento es muy difícil, ¿sí? También se pueden poner números porque a veces en los frascos dice shampoo, dice acondicionador, las letras son muy chiquititas, son del mismo color y demás, entonces, ¿cómo facilito? Para no estar buscando, le puedo poner un 1, un 2, si todo lo que sea organizar la actividad para que sea más clara a lo que son los pasos y la secuencia, ¿sí? Y dentro de lo que es la modulación, brindar información
que le facilite a mi sistema tolerar esos elementos, ¿sí? Entonces, la toalla más grande, puedo hacer actividades propioceptivas antes, o abrazo profundo, presión profunda, ¿sí? Y demás, para que el sistema ya esté más relajado y no entre directamente a la ducha ya con la piel de gallina, ¿sí? Con todo mi sistema ya alertado de por sí. Patri, ¿querías decir algo? Me pareció. Sí, yo pensaba también en esto que vos decías de facilitar la anticipación, también como decías en la alimentación, también la posibilidad de participación activa de la persona durante la actividad, ¿no? Ujú. Porque siempre todas estas actividades son para que llegue a la autonomía, es decir, para que no dependa de que otro lo esté asistiendo en forma constante. Entonces, bueno, en un principio sí, porque bueno, tiene que aprender a cómo hacerlo, pero además es una situación de mucha intimidad, sobre todo la ducha, ¿no? Entonces, bueno, digamos, tiene que haber como una posibilidad de que uno le permita en ese momento manejarse lo más solo posible, ¿sí? Obviamente evitando riesgos, bueno, para algunos chicos, esto es muy difícil porque si son muy impulsivos o si es un riesgo constante, ¿no? Pues se caen, a veces por eso también, como hablabas de los utensilios para comer, bueno, si un chico se mueve mucho, digamos, a veces hay que usar una silla para que esté un tiempo sentado, para lavarse los pies, para lavarse Claro. las piernas, ¿no? Porque digamos, si lo intenta hacer parado, se cae, lo más probable es que se lastime, o sea, como que, Ujú. digamos, por eso también, si es posible, digamos, en lugar de usar una bañadera, digamos, usar, digamos, como un piso recto, como si fuera una ducha, porque, bueno, las bañaderas Las son muy bañaderas complejas, son re inseguras, re sí, son inseguras, súper complejas, tanto son para la muy inseguras. persona, claro, como para el que trata de asistir, ¿no? Y a veces, Ujú. cuando hablabas de las agarraderas, yo pensaba, bueno, la agarradera a veces es para el chico y a veces es para la persona que está ayudando al chico, para que esté más firme también, para que pueda Claro, tener un lugar de sostén, digamos, ¿no? Eso sí, también sí, pensarlo, no todo es para que la persona esté segura, sino para que el que asiste también esté seguro, ¿no? A veces hay chicos que tienen que bañarse eh, ¿no? En algunas cosas eh, me sale la marca, como la Crocs o algo así que sea antideslizante adentro del baño, porque si no es como calzado antideslizante calzado dentro antideslizante, porque si de no goma. no hay forma de que de poder bañarlo, o sea, Sí, y sí. quizás con eso logra bañarse solo. ¿No? Entonces, bueno, también pensar en todas esas cosas que pueden ayudar y ahí priorizamos, y bueno, es preferible que se bañe solo usando un elemento que quizás no es lo más lógico para bañarse, pero bueno, no importa, sí se baña solo y es preferible, porque vuelvo a repetir, No, es por un lugar supuesto. muy íntimo, es un momento muy íntimo en el que en realidad uno tiene que poder ir corriéndose de ese lugar lo antes posible, digamos, como para que tenga ese lugar de intimidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, y todo lo que es agenda secuenciada puede facilitar un montón también la actividad, ¿sí? Es decir, esa agenda que está ahí al lado de la palabrita higiene, bueno, en todas las actividades, ¿sí? También en el cepillado de dientes, en la ducha, todo separado por pasos, también puede facilitar un montón la actividad. Bueno, lo que es ducha también después, más adelante, como decía Patricia, se tendrá que trabajar el tema de la intimidad, ¿sí? Eh, y si necesito un cuidador, bueno, quién puede participar? ¿Quién puede verme? ¿Quién no? Bueno, son todas otras cuestiones que serán para ir trabajando a medida que la actividad requiera de mayor nivel de autonomía, ¿sí? Bien, pasamos a otra. Bueno, cepillado de dientes, fíjense que ahí también tenemos la agenda secuenciada, ¿sí? De lo que es la actividad global y también tenemos agenda de las partes de la boca. Por ahí ya aprendí a hacer la actividad global, pero no me lo paso totalmente por todos lados. Entonces quizá la ayuda que necesito es recordarme, bueno,
en qué parte de la boca tengo que limpiarme cada vez, ¿sí? En la cuestión más, ahora sí, bien sensorial, sí vamos a tener en cuenta que también, como hablábamos de alimentación, es una actividad que impacta en todo lo que es la oralidad y es una actividad, por tanto, muy invasiva, ¿sí? Y a las personas que tienen hipersensibilidad, ya sea táctil o puntualmente hipersensibilidad oral, es una actividad a la que probablemente genere mucho rechazo, ¿sí? Entonces, bueno, desensibilización, esto de ir cada vez ampliando la tolerancia del sistema, ¿sí? Si tolero el cepillo primero acá, voy a tenemos que saber algo muy puntual de la desensibilización. Creo que esto ya lo dije en otras clases, pero por las dudas lo digo, no recuerdo si ya lo expliqué puntualmente. Cuando hablamos de desensibilización, no es pasar de una exigencia a otra, y de una exigencia a otra, y de una exigencia a otra. Lo que hay que evaluar es que la persona en la primera exposición logre lo que llamamos habituación, es decir, que ese elemento ya no moleste, ¿sí? O sea, que su umbral ya lo tolere, no como una cosa extrema, que no lo sobrepase. Es decir, registro lo que tengo en mi sistema, pero no me molesta, ¿sí? Lo registro, pero no me molesta. Eso es lo que se tiene que alcanzar cada vez para poder aumentar después la exposición, ¿sí? Y es ínfimo el aumento. Entonces, si yo hablo de desensibilización al cepillado de dientes, voy a hablar de la tolerancia del cepillo en la mano, voy a hablar de la tolerancia del cepillo en el mentón. A veces arrancamos con el cepillo dado vuelta y después con las cerdas que toquen el mentón, ¿sí? Después en el labio, ¿sí? Después recién que toque la paleta, ¿sí? Y después recién adentro. Cada uno de esos pasajes, yo los voy al principio, el primero lo voy a repetir. Mentón, 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 mentón. Voy a repetir siempre el mismo estímulo. Cuando a la persona ya logró la habituación, es decir, cuando ya no le moleste, recién ahí aumento la exigencia sensorial, ¿sí? Yo eso lo puedo hacer por conteo, es decir, cuento hasta 10, pero al principio puedo contar menos o cuento hasta 10 más rápido y después voy espaciando ese conteo, ¿sí? Voy aumentando la exigencia sensorial, pero una vez que la persona logró la habituación previa, porque si no lo estamos exponiendo a algo para lo que la persona todavía no está preparada, y eso puede generar un shutdown sensorial, o sea, un cierre total de sistemas, ¿sí? Y volvemos, ¿no? Muchos pasos hacia atrás y le estamos generando un malestar, ¿eh? Y un malestar y un malestar físico incluso importante, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con lo que es la desensibilización, mucho cuidado. No voy pasando de una exigencia sensorial a otra de manera rápida o a lo pavote o a lo loco o a lo descontrolado, ¿sí? Tengo que notar que la persona primero esté habituada. Si la persona primero no logró habituación, no puedo pasar una exigencia mayor. Y la exigencia mayor siempre es extremadamente cortita en relación a la previa, ¿sí? Bien. Una vez que yo ya paso a los diferentes lados de la boca, vamos a trabajar con conteo, que es lo más fácil, en cada lado, ¿sí? Para que permanezca, porque si yo me paso, bueno, listo, pasé de un lado, pasé del otro, y ya está. Claramente esa limpieza no fue efectiva, no me limpió nada ese cepillo, ¿sí? Entonces, para que permanezca un rato en la misma zona de la boca, vamos a trabajar con conteo, cuento hasta 10, ¿sí? Sin pasta dental siempre suele ser más tolerado, ¿sí? Porque la pasta dental puede llegar depende, porque a veces las que son, pero las infantiles suelen ser muy dulces, entonces a veces también se rechazan, ¿sí? Pero las que tienen sabor a menta suelen ser bastante rechazadas también y demás. Entonces,
bueno, podemos arrancar todo sin pasta dental, ¿sí? Como decía, con el relación a la alimentación, miren, se puede dar algo duro, crocante para morder unos 15 minutos antes del cepillado, porque voy a generar propiocepción oral, lo mismo que la presión profunda en las mejillas, ¿sí? De manera circular, eso también me va a generar propiocepción oral y me va a hacer una apertura sensorial, después va a ser mucho más amigable meter un cepillo dentro de la boca, ¿sí? Bueno, como siempre, momento ameno, sin peleas y demás. Si se pueden usar probar con toda la cantidad de cepillos, hasta encontrar el que la persona más le resulte más cómodo. Yo uso mucho, esto lo uso mucho, una estrategia que es con los cepillos que van a pila, ¿sí? Que generan mucha propiocepción oral, están buenísimos. A veces le digo a las familias que empiecen con esos, pero que le pongan una pila ya gastada. ¿Por qué eso? O sea, que le saquen la pila al control remoto, al reloj de la cocina, esos que ya tienen un uso tremendo y que, ¿por qué eso? Porque por lo general los cepillos que tienen vibración, que son los que se suelen comprar en farmacias y demás, no tienen una graduación de la vibración. Y la vibración es muy fuerte. Si vos le pones una pila nueva, es muy fuerte. Entonces, por ahí genera miedo, ¿sí? Esa vibración tan fuerte o un impacto demasiado brusco, ¿sí? En cambio, si yo con una pila gastada la vibración es muy tenue, entonces doy propiocepción oral, pero logro que el cepillo antes de dar esa propiocepción oral se acepte el ingreso a la boca, ¿sí? Y esta es una estrategia que a mí me funciona un montón porque yo ya la vi en acción, la probé un montón de veces y suele funcionar, ¿sí? Desde mi experiencia suele funcionar un montón. Nada, y facilita un montón la actividad porque genera mucha mayor comodidad en la boca, ¿sí? Y no genera tanta sensación aversiva. ¿Mm? Bien, pasamos. Bueno, pasamos a vestido, ¿sí? Fíjense que también puse una agenda secuenciada, ¿sí? En general, esto lo voy a decir ahora porque tengo miedo de olvidarme. En general enseñamos cuando enseñamos a vestirse a los nenes chiquitos y demás, la parte de tren superior, ¿sí? La parte de arriba, enseñamos con una remera, un buzo y demás, enseñamos a poner primero la cabeza y después los brazos. Nada, es un modo de enseñanza súper correcto. Yo voy a hacer ahora la aclaración ahora antes de empezar a hablar de vestido, y es que voy a plantear la actividad eh, empezando por el brazo dominante. ¿Por qué? Porque voy a considerar una persona con dificultades en la planeación motora. ¿Sí? Si una persona que tiene dificultades en la planeación motora, lo más probable es que si empieza por la cabeza, después la ropa se le enrosque o no pueda después sentir incluso dónde van los brazos y demás y termine muy desorganizada esa actividad. Entonces, para que la ropa misma brinde las características que el cuerpo necesita para poder acomodarse, es más fácil empezar con el brazo dominante, porque es el que va a guiar la acción. Entonces yo pongo mano en manga de brazo dominante, después pongo brazo no dominante y la cabeza entra sola, ¿sí? Eh, Incluso también si hay mucha sensación aversiva en la parte de la cabeza, no demoro mucho la actividad ahí, ya acá metiéndome en modulación, ¿sí? Sino que al pasar un brazo y al pasarse el otro, la cabeza baja directamente, baja sola y ya no me genera tanto malestar acá, ¿sí? Entonces, ¿es un modo correcto de enseñar primero la cabeza? Sí, ¿sí? Yo estoy hablando sobre una persona que pueda llegar a tener un nivel de dispraxia, ¿sí? O alguna aversión sensorial de modulación en relación a modulación y necesitamos que la cabeza pase rápido, entonces priorizamos primero brazo dominante, ¿sí?
Bueno, y por supuesto que nos podemos encontrar eh, en lo que es la actividad de vestido, bueno, telas, etiquetas, ¿sí? Esto de que a veces puede ser muy difícil el colocarse la ropa en las distintas partes del cuerpo porque la ropa es blanda, se mueve mucho y entonces, como decía con el ejemplo de la cabeza, la ropa va rotando y se desorganiza un montón la actividad. Esto también puede ser un impedimento para que la actividad salga de manera correcta, ¿sí? Vamos a ver algunas estrategias. A ver, Patri. Eh, una aclaración con el tema de las telas, ¿sí? Hay que tener esto también muy en consideración. Entonces, si las tengo que preparar antes, voy a tratar de sacarle las etiquetas a la ropa, ¿sí? A todas las prendas. Eh, las medias a veces generan mucho malestar el tema de las costuras, entonces las medias se pueden tranquilamente usar al revés y no generan tanto malestar en el pie, ¿sí? Las telas tipo de algodón son mucho más amenas que las telas tipo lana, ¿sí? Eh, por ahí ahora se están usando mucho estas telas como de pijama, estas que son como muy suavecitas, si bien suelen ser bastante amenas, hay personas a las que les molesta un montón, imagínense que puede llegar a alertar demasiado, entonces buscaremos una tela que sea un poco más similar al algodón. Por lo general la tela más aceptada sensorialmente es el algodón, ¿sí? Sin combinación con lycra ni nada de eso. El algodón suele ser la más tolerada sensorialmente, ¿sí? Eso lo vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta también, por ejemplo, que las prendas de jean suelen ser muy duras, muy rígidas, ¿m? Entonces a veces pueden llegar también a molestar bastante, sobre todo en la facilidad de movimiento, ¿sí? Y que telas que brinden mucha compresión pueden llegar a facilitarnos, ¿sí? Todo lo que es sensación propioceptiva. ¿M? Entonces, por ahí algunas remeras que sean bien apretaditas al cuerpo me pueden ayudar, ¿sí? A mantener un mejor nivel de alerta, ¿sí? Eso en relación con la búsqueda de las ropas, ¿sí? A veces colores y demás también hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Este, para la actividad en sí, lo primero es tener en cuenta el orden en el que va la ropa, ¿sí? Y ayudar a que o la persona o el cuidador, la cuidadora, preparen la ropa antes de ponérsela, ¿sí? Con lo que va primero más arriba, es decir, la ropa interior, en el caso de que empecemos de cero, ¿sí? Después de un baño, por ejemplo, ponemos la ropa interior más arriba, ¿no? Después la prenda inmediatamente superior a la ropa interior y demás, todo en orden para que sea más fácil la organización de la actividad. Si tengo que estar buscando prenda por prenda, es demasiado complejo, ¿sí? Eso primero. También tenemos agendas secuenciadas, ¿sí? Como ven ahí. ¿Mm? Bien. ¿Pasamos, Patri? Bueno, esto es un modo de enseñanza, ¿sí? Para lo que es la praxia del vestido. ¿Mm? Eh, si es prendas de tren inferior, es decir, de la cintura para abajo, podemos hacer una marca, podemos extender la ropa en el piso, ¿sí? Para que no se desestructure, por ejemplo, un pantalón, un jogging, ¿sí? Para que no se desestructure al ponerlo, ¿sí? Entonces yo al extenderla en el piso ya directamente puedo chequear mi pie en relación a el pie del pantalón, ¿sí? Entonces así es mucho más fácil. Bueno, como están las imágenes. Eh, podemos hacer marcas, ¿sí? En la parte interna de la ropa podemos poner uno, dos, podemos poner, yo tengo pacientes en donde tienen crucecitas de dónde agarrarla, ¿sí? Lo agarro de acá, entonces ahí con las crucecitas de dónde agarrar la parte de la pierna, no,
no se desestructura el pantalón, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sobre la pierna dominante tenemos dos crucecitas, agarro acá, entonces ya sé desde dónde estirar. Estiro desde ahí, ya la otra pierna quedó bien, no se me da vuelta. Porque si yo lo agarro suelto así, ¿qué pasaba? Por ejemplo, una paciente que lo agarraba suelto el pantalón y al poner el pie, la mala suerte que generalmente se le iba el pie para el lado de la pierna incorrecta, ¿sí? Entonces ya le quedaba la otra, del otro lado, y la tenía que rotar y terminaba siempre poniéndose el pantalón al revés. ¿Qué hicimos? Hicimos esto. Del lado dominante hicimos dos marcas con cruces rojas a todos los pantalones del lado de adentro. Ella ahí, una vez que lo estira primero sobre el piso, lo agarra de cada una de las cruz rojas y ahí recién ingresa el pie. Chau, no tenés forma de que se le destartale el pantalón. ¿Sí? Entonces, ya queda perfectamente posicionado. ¿Sí? Bueno, lo mismo vamos a tratar de que pase con lo que sea remera o buzo en cuanto a la colocación de los brazos y la cabeza. Por eso yo decía, el modo de enseñanza de la cabeza primero está buenísimo. Si yo tengo algún tipo de dispraxia, es mucho mejor arrancar por el brazo dominante. ¿Sí? Bueno, y las medias, el enrollado de las medias, que a veces es muy difícil, también se agarrar ambas manos, abrir primero y ahí recién ingresar el pie. Y siempre va a ser más ameno usarlos del lado del revés. ¿Sí? Hay colocadores también de medias, hay formas de poner las medias más fáciles y con estiradores y demás, pero bueno, todo lo que sea para que la actividad sea más fácil, bienvenido sea, ¿sí? Bien, pasamos. Bueno, practicar, ¿sí? Como en todo. La práctica va a ser lo que nos va a ayudar. Podemos hacer ese tipo de tableros. Bueno, y hay estrategias para brochar, para lo que es cierre o botones, y estrategias para el atado de cordones, ¿sí? Podemos armar esos paneles de entrenamiento, que es practicar por fuera, ¿sí? Y después recién sobre la ropa puesta. Lo que tenemos que tener en cuenta como mayor dificultad en esto, en el traspaso del tablero a la ropa puesta, es que muchas veces va a ser inverso, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo practico así, pero después, cuando me lo pongo sobre el cuerpo, los botones, el movimiento es en sentido contrario, ¿sí? Entonces también podemos practicar de un lado y del otro con el tablero, ¿sí? Y siempre lo que es estrategia de recordatorio auditivo funciona un montón. Por ejemplo, para lo que es el cierre, esa que yo puse ahí la uso mucho, pongo el tren en la estación y después lo muevo por el riel, es muy simple, entonces pongo el tren primero, pongo el tren, ¿no? Para colocar la parte del cierre, ¿sí? Que va adentro del tope, digamos, y después subimos el cierre. Y una de las estrategias así de mnemotecnias, digamos, para lo que es los cordones, que yo uso un montón y que me funciona un montón, es hago un árbol, ustedes imagínenselo acá con el cordón, hago un árbol, el conejo pasa alrededor del árbol y se mete en la cueva. Y ahí estiro. Es un versito que es súper fácil y los chicos lo aprenden súper rápido. Siempre que trabajamos atado de cordones lo vamos a dividir en dos partes. Una parte es la del nudo y enseño nudo, 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 nudo. Después recién paso al moño, ¿sí? Porque todo junto es un montón. ¿Sí? Bueno, esto como algunas estrategias así como muy puntuales y bueno, que tienen que ver puntualmente con esto, con los botones, con el cierre, los cordones y demás, que son como los ajustes más finos y son los que suelen costar más, ¿sí? Porque la motricidad es muy fina y la coordinación es muy fina, ¿sí? Por ahí necesitamos este tipo de ayudas que decíamos, las marcas en las prendas y demás, para lo que es la parte de la colocación de prendas, y se suele adquirir más rápido.
Los ajustes, que son más chiquitos, más finos, suelen ser más difíciles y más complicados. ¿Sí? Eh, a veces pasa con los corpiños, el abrocharse hacia atrás es recontra difícil, ¿sí? Entonces, por ahí sí sirve abrocharse desde adelante, girarlo y después colocar los brazos, es mucho más fácil, ¿sí? Tanto son esos ganchitos que se meten como de metalcito o los que entran en ese agujero de plástico que encaja perfecta, es dificilísimo. Para las personas que tienen dispraxia y dificultades de la coordinación fina es súper complicado. Entonces, bueno, lo hacemos desde adelante, que suele ser más fácil, sí, rotamos y después ponemos brazos. Bueno, no solo vamos a trabajar el vestido, cuando trabajamos vestido vamos a trabajar otras cuestiones que son de enseñanza, ¿sí? De qué más tiene que ver con la actividad en sí, porque la actividad de vestido tiene implicancia en un montón de cuestiones funcionales de la vida, ¿sí? Por ejemplo, cada actividad lleva una ropa diferente, ¿sí? Bueno, ahí vemos, tenemos actividades formales, donde nos vestimos con ropas más formales, actividades diarias, donde nos vestimos con ropa más de día a día, y actividades puntuales, donde necesitamos ropa puntual, por ejemplo, natación, ¿sí? Y también tenemos que aprender a seleccionar la ropa en relación al clima, ¿sí? Entonces tenemos que aprender que hay ropa de verano y ropa de invierno. Ustedes piensen también que tenemos a veces dificultades de interocepción. Entonces, no siento calor, no siento frío, y a veces también nos pasan en concurrentes con trastorno espectro autista que también tenemos dificultades de flexibilidad. Entonces, cuando cambia el clima, yo me quiero seguir poniendo la misma ropa que me vengo poniendo todos los días porque es mi ropa segura, ¿sí? Y sin embargo el clima cambió porque acaba de cambiar la estación, entonces ahí tenemos que hacer una reenseñanza, ¿sí? De que, bueno, se vino el frío, hay que ponerse ropa de abrigo y demás, ¿sí? Y esto también se enseña. ¿Por qué? A veces uno espera que la persona lo sienta, entonces directamente busque la ropa de abrigo. Bueno, probablemente eso espontáneamente no surja, ¿sí? Entonces también hay que enseñarlo. Sí, Pati. Sí, yo pensaba que justamente una de las, a veces, de momentos en los cuales hay alguna presencia de conducta destructiva tiene que ver con los cambios de clima o de temperatura, porque como no siempre se dan cuenta de que lo que les está molestando es que tienen calor o que tienen frío, eh, digamos, esto puede llegar a generar tanta molestia, digamos, que provoque algún tipo de crisis, porque es muy Sí, difícil determinar cuál es la molestia, porque es muy interna la sensación y descubrir. Entonces, muchas veces esto de trabajar cuestiones así con visuales en las cuales queda claro qué uso para determinado momento, qué uso para determinado otro, suele facilitar, aunque a veces también te juega en contra, porque, bueno, a veces es difícil entender que de repente cambiamos en a invierno, pero invierno. salió un día de calor. Claro, sí, pero bueno, Sí, son digamos, lo difícil, digamos, sí. de la situación. Yo con algunos pacientes, acá hay que ver también el nivel cognitivo, ¿no? De la persona, pero con muchos pacientes dibujo el termometrito y el numerito de la temperatura. Entonces les digo, vos te fijás en la tele o en el celular el número de la temperatura. Tengo muchos pacientes que no tienen registro de esto, ¿sí? Y entonces te fijas el numerito, por ejemplo, tengo un paciente adolescente, ya tiene 18, bueno, acabo de caer en que ya tiene 18, y con él lo trabajamos así, porque buscamos la autonomía y que la mamá ya no le prepare más la ropa, ¿sí? Entonces, bueno, él se fija todos los días, me pasó una vuelta que cortaba justo no me acuerdo si era 15 grados, y
era a partir de 15 para arriba tal prenda, de 15 para abajo tal otra, y como era 1500, la mamá me manda un mensaje, me dice, está desestructuradísimo, no sabe qué poner. Bueno, entonces yo le pongo a partir de 1501 tal prenda, de 1500 puntualmente, agregamos una camperita, no tal prenda, sino tal estilo de prenda, ¿sí? De acá para arriba manga corta, de acá para abajo manguita larga, de acá agrego camperita, ¿sí? Y demás, pero le pongo los numeritos exactos, ¿sí? Y entonces él ya sabe, ve el número, necesito campera de abrigo, ¿no? Hace 3 grados. Me tengo que ir al colegio con la campera de abrigo, ¿sí? Y ya lo sabe y se lo pone. ¿Lo sabe porque lo siente? No. Lo sabe porque lo aprendió con numerito por numerito. ¿Mm? Y bárbaro, funcionó bárbaro y es absolutamente autónomo en el vestido, ¿sí? Bueno, y también podemos trabajar lo que son las selecciones, ¿no? Bueno, qué color me gusta más, qué ropa me quiero poner, qué elijo para ponerme hoy. Bueno, esto en relación a alimentación, vestido, higiene, que son 3 actividades fundamentales de la vida diaria. Obvio que no las podemos ver todas en una sola clase, pero bueno, espero que haya servido. Bueno, muchas gracias, Vane, creo que fue Sí. muy claro. Y bueno, nos estamos viendo para la próxima clase, ¿sí? Nos vemos, adiós. Chau, chau.